El agua en el suelo, segunda parte. Ya hemos visto unas primeras consideraciones sobre el efecto del agua en el suelo. Básicamente las cuestiones del agua en los suelos cohesivos, en los suelos finos, las cuestiones de capilaridad y uno de los temas principales que influirán en todo el desarrollo de nuestras cátedras, que son las presiones totales, neutras y efectivas. En esta charla abordaremos los temas que están acá en verde: ley de Darcy, permeabilidad y escurrimiento en medios porosos, abordado a través de las redes de escurrimiento, su finalidad para obtener caudales, presiones de agua y gradientes en el escurrimiento, y finalmente consideraciones sobre las leyes de filtro. Cuando estamos en un medio poroso, el escurrimiento sigue las leyes de escurrimiento similares a lo que sería una cañería, ¿no? Vale el teorema de Bernoulli, que establece de alguna manera la conservación de la energía, energía de posición, energía de presión, ambas forman la energía piezométrica, energía cinética y las pérdidas de carga a medida que el escurrimiento sigue su recorrido. Particularmente en los medios porosos, imaginémonos el suelo y el agua intentando atravesarlo. El agua seguirá el recorrido a través de los vacíos del suelo y las velocidades de escurrimiento serán muy chicas, por lo tanto el término de energía cinética puede despreciarse. Por lo tanto, esta es la expresión que estoy señalando del escurrimiento en medios porosos como ley de Darcy. Miremos estos casos en los cuales yo tengo la masa de suelo representada en este gráfico A con estos puntitos, y entonces yo puedo analizar en la sección 3, ¿cuál es la altura de carga que tengo? La altura de carga que tengo es la que me da el agua por encima de ese nivel, H1. ¿Y cuál es la altura de posición que tengo? La altura de posición que tengo es, si el 0 está en este nivel, en el nivel 2, la altura de posición es H2. Por lo tanto, en la sección 3, mi carga total piezométrica es H1 más H2, posición más carga de presión. En la sección 4, donde finaliza el escurrimiento, ¿no? Evidentemente, el escurrimiento va de 3 hacia 4, desde la mayor carga a la menor carga. ¿Qué energía tengo en 4? Como altura de carga tengo H3 y como altura de posición, referido al 0 que está en la sección 2.2, tengo menos H3. Por lo tanto, la altura total, la energía total a ese nivel es la altura de posición más la altura de carga, es decir, 0 en este caso. ¿Cuál fue la pérdida de carga? La piezométrica inicial menos la piezométrica inicial, es decir, la pérdida de carga fue H. ¿Qué pasa en una sección como la mostrada en el gráfico B? Bueno, miremos nuevamente la sección 3' y la sección 4'. En la sección 3', ¿cuál es la altura de carga hidráulica? H1 es la altura de agua por encima de ese nivel. ¿Y cuál es la carga de posición? ¿Cuál es la altura de posición en ese caso? H2, desde la sección 2.2 hasta la sección que yo estoy analizando, la altura geométrica que hay desde 2 hasta 3'.
Entonces, ¿cuál es la energía piezométrica total en ese caso? H1 más H2 igual a H, ¿no? A toda esa carga. Miremos ahora la sección 4', 4'. ¿Cuál es la energía, cuál es la altura de carga que yo tengo? Bueno, tengo menos H3, ¿no? Porque el nivel de agua está por debajo de la sección 4'. ¿Y cuál es la altura de posición que tengo en 4'? Bueno, más H3, estoy por encima geométricamente H3 metros respecto al nivel 2,2, que es el nivel inicial. Por lo tanto, ¿cuánto es la energía resultante piezométrica en la sección 4'? La altura de carga más la altura de posición, 0. ¿Cuál es entonces la pérdida de carga entre 3' y 4'? También, como en el caso anterior, H. Es decir, en cualquiera de estos dos casos, la pérdida de carga ha sido igual a H. ¿Y qué es H en estos casos? H es la diferencia entre la energía aguas arriba del escurrimiento menos la energía aguas abajo del escurrimiento. Es decir, las pérdidas de carga consumen la energía causante de generar el escurrimiento. Lo mismo pasó en este caso. H es la energía que generó el escurrimiento y por lo tanto H es la energía consumida durante la evolución del escurrimiento. Vamos a ver la ley de Darcy, que ustedes seguramente han visto en otras materias como en hidráulica. Si consideramos un permeámetro de carga constante, es decir, en un recipiente tengo alojado una muestra de suelo, esa muestra de suelo está conectada aguas arriba, por llamarlo, a un recipiente que tiene nivel constante, y aguas abajo hay también un recipiente con nivel constante que recoge el agua del escurrimiento. Si nosotros analizamos en dos puntos de esa muestra de suelo cuál es su energía piezométrica, coloco un piezómetro en una posición aguas arriba del escurrimiento, otro piezómetro en una posición aguas abajo del escurrimiento. La diferencia de carga entre esos dos puntos es H, como diferencia de energía hidráulica. La distancia entre esos dos puntos es L, la distancia geométrica que separa a esos dos puntos en el suelo. Este simple ensayo, que se puede hacer en cualquier laboratorio, arrojaría el siguiente resultado. El caudal, digamos, una vez que esto entra en régimen, es decir, el caudal permanece constante y los niveles permanecen constantes, el caudal recogido después de que el escurrimiento atraviese el suelo es el área transversal de este permeámetro, donde está alojada la muestra del suelo, por la velocidad de escurrimiento. Puede determinarse que vale la ley de Darcy, es decir, que la velocidad de escurrimiento es proporcional a H, carga hidráulica desbalanceada, dividido L, recorrido que emplea el agua desde el punto inicial al punto final. Energía hidráulica dividido recorrido es el gradiente, como ya hemos visto. Entonces aparece la conocida ley de Darcy, que la velocidad de escurrimiento es K por I, en donde K es la permeabilidad que tiene unidades de velocidad. Hagamos la siguiente aclaración. Estamos hablando de velocidad de escurrimiento. En realidad, de la velocidad que estamos hablando es de una velocidad aparente media. ¿Qué quiero decir con eso?
es la velocidad que surge de al caudal obtenido en ese permeámetro, dividirlo por el digamos, a ese caudal, dividirlo por el área total de la muestra de suelo. Eso tiene unidades de velocidad, pero es una velocidad aparente media. La velocidad, si quisiéramos buscar una velocidad un poco más real, esa velocidad real debería estar referida al área real de escurrimiento. ¿Y cuál es el área real de escurrimiento? El área de los vacíos del suelo. Por ahí está escurriendo el agua, ¿no? El agua está escurriendo por los vacíos. Por supuesto, el agua no puede atravesar las partículas sólidas. Entonces, usando el concepto de porosidad que ustedes conocen, que relaciona el área de vacío sobre el área total, yo puedo definir la velocidad media, como dijimos, el caudal medido dividido el área total, o la velocidad real, que sería el caudal medido dividido la porosidad por el área real. Eso daría una velocidad superior, que es la velocidad verdadera, podríamos llamar, de escurrimiento. ¿Para qué nos puede servir esa velocidad real? Esa velocidad real nos podría servir para evaluar la estabilidad del suelo frente al escurrimiento. Es decir, si imagináramos que estamos en un canal en el cual nosotros analizamos la estabilidad de las paredes del canal, un canal en suelos, ¿no? Y analizamos la estabilidad de las paredes de un canal, comparando la velocidad del escurrimiento con una velocidad límite que tiene el material de las paredes, nosotros de esa manera analizaríamos la estabilidad del suelo frente al escurrimiento. Pero cuando estamos dentro de una masa de suelo no analizamos de esta manera la estabilidad del suelo, la analizamos a través de las fuerzas de filtración y a través del gradiente. Entonces, la verdad que la velocidad verdadera de escurrimiento no es un valor usual dentro de la geotecnia. Considerando la ley de Darcy, es una ley que tiene aplicación en escurrimientos básicamente de valores bajos de número de Reynolds. Es decir, está asociado a escurrimientos en régimen laminar. Cuando tenemos situaciones en las cuales tenemos números de Reynolds altos, propio de velocidades altas, ahí ya deja de valer la ley de Darcy, es decir, la proporcionalidad lineal entre velocidad y gradiente. Hay casos reales en donde no valga, donde estemos en esta situación, en esta zona, en números de Reynolds altos. Bueno, puede ocurrir en suelos muy permeables o en los sectores cercanos a las estaciones de bombeo. Son casos muy particulares en los cuales deja de tener validez esta ley. También tenemos que sacar un límite inferior, es decir, el otro extremo, velocidades extremadamente bajas. Y en esos casos, en donde prácticamente no hay escurrimientos establecidos, podemos tener que salirnos de la ley de Darcy cuando hablamos de situaciones en las cuales la velocidad es muy pequeña y entonces aparecen fenómenos, como hemos visto en los suelos finos, de absorción de moléculas de agua que intentan adherirse a las partículas pequeñas de los suelos finos. Pero podemos decir que en la gran mayoría de los problemas geotécnicos es válido usar la ley de Darcy. Dijimos que la proporcionalidad entre velocidad y gradiente está dada por
la permeabilidad que se expresa en unidades de velocidad, centímetros sobre segundo o metros sobre segundo. Valores representativos de los distintos tipos de suelos son los que se indican en esta tabla. Gravas limpias 1 centímetro por segundo hasta 10 a la menos 1 centímetros por segundo. Y de ahí para abajo las arenas limpias o mezclas de grava y arena, las arenas muy finas o los limos y arenas limosos, y finalmente los limos arcillosos y las arcillas con valores del orden del 10 a la menos 8 a 10 a la menos 9 centímetros por segundo. Esto es válido cuando estamos hablando de suelos en donde el escurrimiento se da a través de los vacíos que dejan las partículas cada vez más pequeñas de los distintos tipos de suelo. Tenemos que considerar que muchas veces en los suelos reales tenemos estructuras secundarias de permeabilidad que tienen que ver, por ejemplo, con estratificaciones, con fisuraciones que se dan básicamente en arcillas, y entonces esos planos, esas superficies generan lugares preferenciales para el escurrimiento, y entonces ya las permeabilidades que se obtienen en esos materiales son superiores a las que corresponderían estrictamente a el tamaño de sus partículas. Un caso que tenemos en nuestra zona me refiero en la provincia de Buenos Aires, desde Zárate en el norte hasta Magdalena en el sur, tenemos la formación Pampeano, conocida como tosca, como tipo de suelo de mejor calidad en esta zona, de mejor calidad. Siempre decimos que en la tosca de Buenos Aires es donde se ejecutan grandes excavaciones o de dimensiones de varios metros para alojar a las líneas de subte, y ese suelo se comporta muy bien mecánicamente, es decir, se deforma poco y tiene una resistencia muy buena. Esa tosca, si nosotros, no deja de ser un suelo limoso y limoso arcilloso. De acuerdo a las dimensiones que tienen sus partículas, corresponderían permeabilidades del orden de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 7 centímetros por segundo. Sin embargo, las numerosas obras que se ejecutan en esta zona, que tienen registros de caudales y de cargas hidráulicas que permiten inferir con muy buen ajuste la permeabilidad, han mostrado permeabilidades más grandes, permeabilidades del orden de 5 por 10 a la menos 4 a 5 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo, es decir, permeabilidades que no queda otra razón que se hayan manifestado que no sea por tener una estructura secundaria de permeabilidad. En estas fotos se muestran algunas zonas que evidencian en la pared de una excavación lugares preferenciales por donde ha escurrido el agua en la historia de formación de estos suelos. Ya van a ver cuando vean la parte práctica de este tema, que van a ver algunos ejercicios y algunas consideraciones para determinar permeabilidades de los suelos, tanto en ensayos de laboratorio como en ensayos de campo. También se pueden estimar permeabilidades con correlaciones entre permeabilidades y distintos parámetros, relación de vacíos, algún diámetro característico del suelo. Es muy conocida la correlación de Hassen para arenas de filtro, que vincula la permeabilidad de esas arenas a un coeficiente por el D10, el diámetro efectivo al cuadrado de esas arenas.
para arenas uniformes o para arenas bien graduadas o incluso para arenas limosas, tenemos distintos valores del coeficiente C sub K. Como solemos decir cuando uno necesita evaluar parámetros geotécnicos, tenemos que intentar recurrir a todas las herramientas disponibles, es decir, a ensayos de campo, a ensayos de laboratorio y a correlaciones que vinculen la variable que estamos estudiando o el parámetro que estamos estudiando o necesitando con otros parámetros, otras variables que tengamos medidas de nuestro suelo. Bien, pasemos al tema siguiente, que es la determinación de las redes de escurrimiento como solución que nos permite abordar las variables asociadas a los escurrimientos en un medio poroso. Lo primero que tenemos que hacer es establecer alguna ley que sea representativa del comportamiento del escurrimiento en un medio poroso, y cuando encontremos esa ley después tendremos que encontrar su solución para las aplicaciones prácticas. Lo que estamos analizando entonces es un elemento de suelo en el cual hay unas velocidades de escurrimiento de entrada y unas velocidades de escurrimiento de salida a través de ese elemento. Estamos haciendo un análisis bidimensional, primera aclaración. Significa que el escurrimiento solamente se da en este plano XY. Para pasar a un escurrimiento tridimensional tenemos que multiplicar todo eso por 1 metro de ancho perpendicular a la pantalla. Esto sí, este plano bidimensional podemos considerar que se repite indefinidamente o por lo menos en una gran longitud en esa dirección. Si no, tendremos que considerar un elemento cúbico y analizar una tercera velocidad entrando perpendicularmente a la pantalla, que no es el caso. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que estamos considerando? La primera que comenté recién, estamos hablando de un plano XY, es decir, bidimensional. El régimen establecido es independiente del tiempo, es decir, esto está establecido como un régimen permanente y uniforme. Hay saturación total, es decir, todos los poros, todos los vacíos de nuestro suelo están llenos de agua. Las funciones de velocidad son continuas, es decir, no aparecen singularidades con entrada o salida de agua especial. Las partículas del suelo y agua son incompresibles, es decir, si nosotros consideramos que en nuestro esquema tenemos un material que es el suelo, como un material homogéneo, incluyendo todas sus fases, ¿no? Pero ahí tenemos el suelo. Tenemos un material agua y tenemos un material de partículas de suelo, lo que se deforma es el suelo en su conjunto, a través de las deformaciones de sus vacíos. No se deforman las partículas y tampoco se deforma el agua, ¿no? Lo que se deforma es el conjunto del suelo a través de las deformaciones en sus vacíos. Y el escurrimiento no modifica la estructura del suelo. Esas son las hipótesis que estamos considerando. Como aclaración, se podría hacer un análisis teórico tridimensional, no hay ningún impedimento matemático para eso. Podríamos analizar también regímenes impermanentes, es decir, tenemos ecuaciones hidráulicas que permiten evaluar el escurrimiento no uniforme e impermanente incluso. Y también podemos encontrar soluciones matemáticas para problemas de suelos no saturados. Tenemos que incluir el análisis matemático de la fase
de aire que está involucrada, además del agua de los vacíos. No obstante, estas hipótesis permiten resolver la gran mayoría de los problemas usuales de la geotecnia vinculada al agua escurriendo en un medio poroso. Entonces, este cubo elemental de suelo tiene que cumplir la ecuación de continuidad. El escurrimiento vinculado a ese cubo elemental de suelo tiene que cumplir la ley de continuidad. El agua que entra tiene que ser igual al agua que sale. No hay pérdida de masa de agua en este escurrimiento. Bx por di, es decir, la velocidad en x por el área correspondiente, más bi por dx, es decir, la velocidad vertical por el área horizontal correspondiente, caudales de entrada, tienen que ser iguales a los caudales de salida, expresados por ejemplo, en la velocidad vertical, la velocidad en i por la derivada parcial de la velocidad en i con respecto a i, por diferencial i. Eso me da la velocidad de salida, esa me da la velocidad de salida vertical, por dx que es el área, eso me da la salida vertical y lo mismo con la salida horizontal. Simplificando lo que se pueda, me queda que la derivada parcial de la velocidad en x con respecto a x más la derivada parcial de la velocidad en y con respecto a y es igual a 0. Ahí simplemente lo que he planteado es la ecuación de continuidad vinculada a un elemento de suelo de dimensiones diferencial x por diferencial y. Lo que le puedo sumar ahora a este escurrimiento es que también cumple la ley de Darcy, que me dice que la velocidad de escurrimiento es proporcional al gradiente, es decir, la velocidad de escurrimiento vale k por i, y el gradiente es la derivada parcial de h con respecto al recorrido. Estamos poniendo el signo menos porque a medida que avanza el escurrimiento, las energías piezométricas se van consumiendo, son cada vez menores. Entonces, la ley de Darcy planteada en la dirección x, como kx por la variación de la piezométrica con respecto a x, y en y lo mismo, estas velocidades a través de la ley de Darcy incorporadas a la ecuación de continuidad, que era la variación, era kx por la variación de bx con respecto a x. Entonces, kx por la variación de h dos veces con respecto a x, más ki por la derivada segunda de h con respecto a y dos veces, eso es igual a 0 si consideramos un medio homogéneo en el cual kx es igual a ki es igual a k, me queda la ecuación de Laplace, que es la ecuación diferencial del escurrimiento en medios porosos, con permeabilidades iguales horizontales y verticales, y con la consideración simplemente conceptual de continuidad más validez de Darcy. Si ya tenemos la ecuación diferencial que me explica lo que sucede en un escurrimiento en un medio poroso, lo que necesito ahora son las soluciones, las funciones solución, para poder estimar las variables del problema. Una función solución bastante directa es la función potencial, es decir, una función que sea proporcional a la energía piezométrica. Si yo esta función la derivo dos veces, se me hace 0, por lo tanto, la función potencial es solución de la ecuación de Laplace, es una familia solución de la ecuación diferencial del problema. No nos olvidemos que, como cualquier ecuación diferencial, tiene infinitas soluciones. Si ahora definimos la otra familia de curvas que será solución del problema, será la función de flujo. ¿Qué será esta función de flujo? La función de flujo será una función definida matemáticamente de esta manera.
derivada de psi con respecto a y me dará la velocidad en x, y derivada de psi con respecto a x con signo negativo me dará la velocidad vertical en y. ¿Qué significado físico tiene esa función de flujo psi? Si analizamos una trayectoria de agua en este plano XY y pensamos que tenemos esta curva que me representa la trayectoria de agua. Si dibujo la tangente de θ será el cociente de las velocidades, velocidad vertical sobre velocidad horizontal, que será igual al cociente de las distancias en vertical y horizontal. Por lo tanto, a través de esa igualdad puedo decir que Bx por Dy es igual a Bi por Dx. Habíamos dicho que Bi era la derivada parcial de la función de flujo con respecto a x y Bx era la derivada parcial de la función de flujo con respecto a y. Reemplazando esa definición de la función de flujo en esta consideración de una trayectoria del agua, me queda esta expresión en la que puedo simplificar los diferenciales en y en x, y entonces me queda que el diferencial de la función de flujo es igual a 0. Eso significa que la función de flujo es constante siguiendo las trayectorias del agua. Ese es el significado físico de esta segunda familia de funciones que son las funciones de flujo. Entonces, en este punto ya tenemos dos familias de funciones que son solución de la ecuación de Laplace y que una representa con un significado físico muy claro. Una representa energía constante y la otra representa trayectoria de flujo del escurrimiento. ¿Qué propiedades tienen estas dos funciones? Estas dos funciones son curvas de trayectorias ortogonales, es decir, cada vez que se cortan a 90 grados. ¿Y cómo podemos demostrar eso? Si hacemos el diferencial de la función potencial, será la suma de las derivadas parciales por diferencial x y por diferencial z. La variación digamos, ¿cuánto vale la función potencial? La función potencial vale k por h. Entonces, k por dh de x es k por y en la dirección x, por lo tanto es la velocidad en x. Y lo mismo en la dirección z. Por lo tanto tenemos la velocidad en x por diferencial x más velocidad en z por diferencial z. Como esto está sacado de otro autor, cuando estoy hablando acá de z estoy hablando de la dirección vertical, no estoy hablando de una tercera dimensión, siempre sigo en el plano. Nada más que ahora las dimensiones verticales son z en vez de y, como vinimos diciendo hasta ahora. Si ahora analizamos la función de flujo y hacemos el diferencial de la función de flujo, bueno, es la derivada parcial con respecto a x por diferencial x, lo mismo en z. Por definición de la función flujo, la derivada parcial de la función flujo con respecto a x es menos b sub z, y la derivada parcial de la función flujo con respecto a z es bx en la dirección x. Entonces, cuando estamos hablando de función potencial constante, su diferencial es igual a 0, por lo tanto esto es igual a 0, y podemos decir que dz de x es menos bx sobre bz. Y cuando hablamos de funciones funciones de flujo constantes, el diferencial es 0 y entonces esta expresión es igual a 0 y podemos despejar dz a dx, esto está mal porque esto es dx, dz a dx como bz sobre bx. ¿Qué es lo que podemos ver en este caso entonces?
que los diferenciales, que las pendientes de estas funciones dz de x y dz de x son de signo contrario, una es positiva y otra es negativa, y tienen el valor opuesto, es decir, tienen el valor rotado. Esto es ux sobre uz y esto es uz sobre ux. Eso es la propiedad que me dice que las curvas son de trayectorias ortogonales. Es decir, cada vez que se cortan estas curvas, estas funciones, se cortan con sus rectas tangentes a 90 grados. Esta es una propiedad geométrica muy importante de estas familias de curvas, soluciones de la ecuación de Laplace, es decir, soluciones de la ecuación que vincula continuidad más Darcy. Entonces, ya tenemos la ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial tiene soluciones que son estas familias de curvas de trayectorias ortogonales. Las redes de flujo, que en definitiva consideran esas dos familias de curvas, pueden ser resueltas por modelos matemáticos, elementos o diferencias finitas, o pueden resolverse gráficamente, yo diría manualmente, haciendo el trazado de estas familias de curvas. Cualquier resolución de esa ecuación diferencial requiere condiciones de borde. Es un tema matemático que ustedes conocen. La ecuación diferencial admite infinitas soluciones, necesito poner las condiciones de borde para tener la solución puntual única de mi problema específico. Miremos este caso. Una presa homogénea, es decir, no tiene ningún material especial, tiene un dren al pie y tiene un nivel embalsado aguas arriba y un nivel de restitución aguas abajo, que genera un desnivel energético que produce un escurrimiento atravesando el cuerpo de la presa. ¿Cuáles son las condiciones de borde de este problema? ¿Cuáles son las condiciones de borde de este problema? En los problemas de redes de escurrimiento tendremos líneas como las verdes, que serán líneas de energía piezométrica constante, es decir, equipotenciales. ¿Qué quiero decir con líneas de energía piezométrica constante? Este punto y este punto tienen igual energía piezométrica. No tienen igual presión. Este punto que está más abajo tiene más presión que este punto que está más arriba. Pero tienen igual energía piezométrica. ¿Por qué? Porque este punto tiene menos energía de posición respecto a un plano de referencia que podría ser el fondo del embalse. Entonces, este punto tiene menos energía de posición, pero más energía de presión, que este punto que tiene más energía de posición, pero menos energía de presión. Como este punto que tiene únicamente energía de posición, está a la presión atmosférica. Es decir, esta línea es una línea equipotencial, todos sus puntos tienen igual energía piezométrica. Lo mismo esta línea, donde termina el escurrimiento, y lo mismo esta línea, una línea como esta, en la cual si yo coloco dos piezómetros a distinta profundidad, el agua dentro de los piezómetros llegará a la misma altura. Eso significa que tienen igual energía piezométrica, reitero, no igual presión. En este punto hay más presión de agua que en este punto, pero como tienen posiciones distintas, tienen energía potencial distinta, eso hace que la piezométrica sea la misma. Entonces hay líneas verdes que son condiciones de borde desde el punto de vista de energía equipotencial. Y hay líneas como la punteada en azul, que son líneas de escurrimiento, es decir, que me marcan un recorrido del agua, marcan una línea de flujo o límite de escurrimiento que puedo utilizar como condición de borde
complementaria a las condiciones equipotenciales. Vamos al trazado de la red de escurrimiento. Ustedes van a tener una práctica en donde van a tener varias situaciones que desarrollar al respecto, pero hagamos un pantallazo inicial del tema. A partir de definir en un problema como este las condiciones de borde, que son esas tres líneas que yo tengo dibujadas, y una cuarta línea que es la línea de saturación superior. ¿Qué es esa línea de saturación? Es la línea que separa el escurrimiento hacia abajo y hacia arriba no tengo más agua escurriendo. Por lo tanto, esa línea de saturación está a la presión atmosférica. Esa pasa a ser una cuarta línea particular de esta situación. ¿Cómo dibujo el resto de las líneas? Tengo que tener las siguientes pautas que voy a marcar a continuación. Vimos recién que matemáticamente, cuando se corten las líneas equipotenciales y las líneas de corriente, estas deberán cortarse a 90 grados. ¿Cuáles son las líneas de corriente o las líneas de flujo? Esta que está acá, esta que está acá, esta que está acá, es decir, son las líneas que están marcando el recorrido del agua. Y las líneas normales a ellas son las líneas equipotenciales, es decir, líneas que marcan igual energía piezométrica en todos sus puntos. Esta es la primera, esta es la última, y las intermedias son las que estoy marcando acá con el cursor. Entonces, cada vez que se corten, en cualquier punto que se corten, se tienen que cortar a 90 grados. Las equipotenciales se tienen que representar a intervalos de energía constante, es decir, la energía que se pierde desde esta primera equipotencial a la segunda tiene que ser igual a la segunda con la tercera con la cuarta y así siguiendo. Las líneas de corriente o de flujo limitan tubos de corriente, por lo tanto no hay traspaso de caudal de un tubo al otro. Todos los tubos de corriente son como cañerías por donde va el escurrimiento y no ingresa ni sale caudal a través de estas líneas de flujo. Dos equipotenciales y dos líneas de flujo tienen que generar una especie de cuadrado. Como no pueden ser un cuadrado perfecto, podríamos decir que una circunferencia tiene que estar inscripta de la mejor manera posible en cada uno de los elementos, limitados por dos líneas equipotenciales y dos líneas de flujo. Y en este caso en particular, si analizamos la línea de saturación es una línea equipotencial. No, es una línea que tiene todos los puntos con igual presión, porque todos los puntos tienen igual presión atmosférica. Como todos los puntos tienen distinta posición, no tienen la misma energía piezométrica, entonces no es una línea equipotencial. Lo que yo puedo determinar sobre esa línea de saturación son puntos de inicio de las equipotenciales. Esa línea que tiene presión cero porque es presión atmosférica, tiene que tener inicio de las equipotenciales a intervalos iguales de delta H, a intervalos iguales de pérdidas de energía. Entonces, tirando horizontales que me limitan igual delta H total dividido el número de equipotenciales que yo quiera dibujar, ahí podré tener los puntos superiores en donde arrancan las líneas equipotenciales. A partir de ahí, tengo que salir con líneas equipotenciales que vayan cortando a 90 grados las líneas de flujo y terminen con una tangente vertical a la condición de borde de la línea de flujo horizontal inferior. Insistamos con lo que significa tener una línea equipotencial. En cada equipotencial no tengo la misma presión de agua, tengo la misma energía piezométrica.
Eso no es lo mismo. ¿Cuánto vale la energía piezométrica representada por esta línea? Bueno, la energía piezométrica representada por esta línea es la altura de los piezómetros. ¿Y cuál va a ser esa mirando este trazado de red de flujo? Mirando el trazado de red de flujo, yo tengo que hacer la siguiente consideración. En mi equipotencial inicial, que es la cara del embalse, en la que tengo como energía la energía total del embalse, ahí arranca mi energía total disponible. Y en la última equipotencial, que es en este tren de pie, yo tengo la energía remanente a la salida con la que termina el escurrimiento. Entre esta energía total inicial y esta energía remanente final hay un delta H de energía, que es la energía generadora del escurrimiento, y es la energía también que se tiene que consumir durante el escurrimiento. Por lo tanto, cada una de esta línea equipotencial tendrá una energía inferior a la anterior, igual a delta de H sobre N. Cada vez que yo atravieso un par de líneas equipotenciales, pierdo delta H sobre N. Eso me permite fácilmente identificar cuál es la energía piezométrica en una línea piezométrica como la 3,3. ¿Cuál es la energía piezométrica que tiene esa línea? La energía inicial H, el H total, menos dos veces dos caídas de potencial, 2 delta H sobre N. Entonces, mi energía total será el H de posición más el delta de H generado por la energía desbalanceada entre aguas arriba y aguas abajo en el embalse, menos la cantidad de caídas de potencial. Yo tengo que ir contando las caídas de potencial hasta llegar a la línea equipotencial de la que quiero conocer su energía piezométrica. Bien, ya hemos visto entonces la teoría que sustenta el escurrimiento en un medio poroso, la solución, que son estas familias de curvas de líneas de flujo y líneas equipotenciales, resueltas en un modelo numérico o resueltas gráficamente en un trazado que sigue una serie de pautas que hemos visto. Y entonces ahora estamos en la situación de disponer, en el problema que estemos analizando, de una red de escurrimiento trazada. ¿Para qué nos sirve esa red de escurrimiento? Esa red de escurrimiento nos sirve para poder calcular y evaluar las siguientes variables del problema. Los caudales que están escurriendo en la situación que estamos analizando, las presiones neutras que tenemos evaluada como subpresión contra alguna superficie impermeable que tengamos, caso típico el fondo de una presa, la presión de agua en cualquier punto del escurrimiento, en cualquier punto del suelo en donde hay escurrimiento, y los gradientes de filtración que nos permitirán asociar esos gradientes a fuerzas de filtración para evaluar la estabilidad del suelo que está siendo atravesado por el escurrimiento frente al arrastre posible de las partículas del suelo. Entonces tenemos triple finalidad: caudales, presiones de agua y gradientes. Vamos a analizar cada uno de ellos. Los caudales. Si nosotros consideramos una cuadrícula elemental dentro de nuestra red de escurrimiento, esa cuadrícula estará limitada por dos líneas de flujo y dos líneas equipotenciales. Entre esas dos líneas de flujo, como cañería, estará escurriendo un caudal delta Q. Entre las dos líneas equipotenciales habrá una pérdida de carga de delta de H. Las dimensiones geométricas en la escala del dibujo que yo tengo de esa cuadrícula tendrá una dimensión transversal A y una longitud recorrida B. En esas condiciones, ¿cuánto vale el caudal que escurre
entre esas dos líneas de flujo y entre esas dos líneas equipotenciales. El caudal, según la ley de Darcy, vale, mejor dicho, el caudal vale por definición de caudal velocidad por área, y la velocidad la evaluaremos por la ley de Darcy. Entonces, A es el área transversal del escurrimiento y la velocidad es K por I. ¿Y cuánto vale I, el gradiente en este esquema? El delta de H, pérdida de energía sufrido, dividido el recorrido realizado, B. K por delta H sobre B, eso es K por I, eso es velocidad, por área es caudal. Ese es el caudal que está atravesando este tubo. Nuestra red de escurrimiento tiene varios tubos de flujo, porque tiene varias líneas de flujo, y tiene varias caídas de potencial, ¿no? La energía total disponible, H, en el escurrimiento, dividido el número total de caídas de potencial, me permitirá calcular el delta de H entre cada par de líneas equipotenciales que atraviesa el escurrimiento. Por lo tanto, mi caudal total vale este delta Q individual en este tubo por el número de tubos. K por A sobre B, todo eso lo teníamos acá. Y lo que no estoy teniendo es el delta de H. El delta de H es, en definitiva, el H total dividido el número de caídas. Y lo que estoy agregando para pasar de delta Q al Q total es el número de tubos. De esta manera hemos deducido cuánto vale el caudal total de escurrimiento en un escurrimiento en un medio poroso a partir del trazado de la red de escurrimiento que estará asociado en cada problema a un cierto número de tubos y a un cierto número de caídas de potencial. Vamos al segundo problema, que es la determinación de las presiones que están involucradas en el escurrimiento. Si queremos saber cuál es la presión de agua en un punto como el E, debajo de la presa, tendremos que sacar la energía, analicémoslo sacando la energía piezométrica total y le restamos la energía de posición, y con eso vamos a sacar la energía de presión y luego la presión. Esa sería la secuencia. ¿Cuál es la energía que hay piezométrica en un punto como el E? Tendré menos energía que la que tengo en el embalse, porque a través del escurrimiento se ha ido perdiendo, han ocurrido pérdidas de carga. Entonces, ¿cuál es la energía que tengo en el punto E? Puedo pensar que tengo 17 metros más 12 metros como energía inicial. Acá está anotado 17 metros más 1 metro más los 11 metros de desnivel. Es decir, estamos diciendo lo mismo. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caídas de potencial. Menos 11 veces la pérdida de carga individual. ¿Y cuál es la pérdida de carga individual entre cada línea equipotencial y la siguiente? La carga total H dividida la cantidad total de caídas, que en este caso son 17. Entonces, energía total que tengo cuando arranqué, 18 más 11 o 17 más 12, mirado de este lado, menos 11 caídas de potencial. Eso me da una energía piezométrica de 21,9 metros. ¿Cuál es la energía de posición del punto E? Los 17 metros menos el metro y medio, los 17 metros hasta el terreno natural,
menos el 1,5 metros enterrado que está la presa. Me da 15,5 metros. La diferencia me da 21,9 menos 15,5, 6,4 metros de energía de presión en ese punto, que multiplicado por gamma me va a dar la presión neutra que hay en ese punto, que son 62,8 kilopascales. 6,4 metros por 9,8 kilonewton metro cúbico me da 62,8 kilopascales. Esa es la presión que está actuando en el punto E, que la denominamos subpresión porque está actuando sobre esta superficie impermeable de la presa, intentando levantar a la presa. En la piezométrica, todos los puntos de la piezométrica que arrancan en el punto E tienen la misma presión, es decir, el punto inferior de la piezométrica del punto E, ¿tiene la misma presión? No. Tiene la misma energía piezométrica, 21,9, pero el punto inferior de la piezométrica que pasa por E no tiene energía de posición porque este es mi plano de referencia, así que 21,9 es totalmente carga de presión. Tiene mucho más presión, eso multiplicado por 10, digamos, me da en el orden de 220 kilopascales. Tiene mucha más presión este punto que este punto. Insisto con esto, lo he dicho varias veces, no confundamos presión o energía de presión con energía piezométrica. Ahora bien, hemos calculado la presión en el punto E considerando la energía total en el embalse menos las pérdidas de carga. Ahora, podríamos haber hecho la cuenta considerando la energía remanente a la salida, es decir, la energía, el otro nivel estático de referencia que tenemos en este problema, y a esa energía le tendríamos que haber sumado la energía adicional que tengo que tener desde E hasta ese punto que se va a consumir por pérdidas de carga. ¿Está bien? Hagamos eso en la siguiente imagen. Recordemos el resultado. 21,9 metros de energía piezométrica total. Analicemos entonces ahora la misma situación anterior, es decir, determinar cuánta energía hay en el punto E, pero ahora arrancando desde aguas abajo. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Que hay una energía estática que vale 17 más 1, es decir, 18 metros, como energía de posición, más una cierta cantidad de pérdidas de carga que son las que yo necesito para poder llegar desde E hasta la salida. ¿Y cuántas son esas pérdidas de carga? Las totales 17 menos las que ya han ocurrido desde el arranque hasta E. 17 menos 11 pérdidas de carga individuales que valen, como dijimos antes, H dividido 17. 18 metros más 6 veces 11 dividido 17, eso también me da 21,9. Evidentemente tiene que chequear la energía total que tengo en el punto E, arrancando desde aguas arriba y restando las pérdidas de carga hasta E, o arrancando aguas abajo y sumando las pérdidas de carga desde E hasta el final. La tercera variable fundamental que nos permite calcular una red de escurrimiento trazada es el gradiente hidráulico. Pero antes de analizarlo como gradiente hidráulico, analicemos como fuerza de filtración. En esta red elemental, en esta cuadrícula de una red de escurrimiento aislada, yo tengo dos equipotenciales que tienen un delta H desbalanceado como energía y tengo dos líneas de flujo. ¿Cuál es la fuerza desbalanceada asociada al escurrimiento?
Bueno, es simplemente este gamma del agua por este delta H, como presión desbalanceada, actuando sobre la cara que mide delta A. Gamma del agua por delta H, presión desbalanceada de agua, por el área delta A. Esa es la fuerza de filtración asociada al escurrimiento. Si nosotros, para simplificar, la analizamos por unidad de volumen, esta fuerza J, gamma del agua por delta H delta A, la dividimos por el volumen dado por delta A por delta L, simplificamos delta A, entonces me va a quedar gamma del agua por delta H sobre delta L. ¿Y quién es delta H sobre delta L? Energía desbalanceada hidráulica dividido recorrido. Ese es el gradiente. Por lo tanto, la fuerza de filtración por unidad de volumen está asociada al gamma del agua por I, es decir, al gradiente. Lo había comentado hace un rato, el gradiente entonces es el parámetro, la variable que me permite evaluar la estabilidad del suelo frente al arrastre del agua generada por el escurrimiento. En una red de escurrimiento, entonces, trazada en cualquier problema que tengamos, ¿cómo podemos determinar el gradiente? El gradiente lo podremos determinar midiendo el delta L en escala en el dibujo de nuestra red de escurrimiento y calculando el delta H como la energía total desbalanceada entre aguas arriba y aguas abajo, dividido el número total de caídas de nuestra red de escurrimiento. El delta H individual se calcula y el delta L se mide directamente en la red de escurrimiento. El gradiente de salida tiene el gradiente en general dijimos que está vinculado al arrastre que puede generar el agua escurriendo en un suelo. Y cuando habíamos visto el otro día las presiones totales neutras y efectivas, hablamos de una situación de gradiente crítico en el cual la presión efectiva se hacía cero y el gradiente que generaba, es decir, la carga de agua vinculada al recorrido que corresponda, ese gradiente que generaba la presión efectiva igual a cero y por lo tanto la resistencia al corte igual a cero, me quedo sin resistencia al corte, a eso se llamaba gradiente crítico. Dicho de otra manera, el suelo se licuaba, se quedaba sin resistencia al corte. Cuando yo tengo en una situación como la que vimos anteriormente, un escurrimiento en un medio poroso, tengo un gradiente a la salida. Ese gradiente a la salida del escurrimiento puede generar un arrastre de partículas. Es decir, si ese gradiente tiene un nivel que genera que me quedo sin presiones efectivas, por lo tanto me quedo sin resistencia al corte, ese gradiente generará un arrastre de partículas. Ese arrastre de partículas tiene un avance hacia aguas arriba, es decir, por eso se denomina erosión retrógrada. Se genera un arrastre superficial inicialmente, eso genera una oquedad, esa oquedad genera que el recorrido sea más chico a igual carga hidráulica, por lo tanto el gradiente crece y por lo tanto este fenómeno progresa hacia aguas arriba. Este es el fenómeno que se conoce como erosión retrógrada y que es el causante de numerosos colapsos en obras hidráulicas, desde grandes presas hasta pequeñas alcantarillas, cualquier obra hidráulica en la que haya desnivel y por lo tanto haya un escurrimiento en un medio poroso y sea posible una erosión retrógrada. Para evitar, para oponerse, para que esto no suceda, por lo tanto no podemos permitir que esto suceda,
Una de las soluciones posibles es colocar un material que aporte peso a la salida antes de que se genere esta progresión de erosión retrógrada, de tal manera que cuando la situación del escurrimiento genere un intento de arrastre, esa partícula que quiere ser arrastrada se encuentra con un material al que llamamos filtro. Ese material que llamamos filtro, conceptualmente, ¿qué tiene que asegurarnos? Tiene que asegurarnos que la partícula que quiere ser arrastrada no se pueda mover, porque el tamaño de los vacíos de ese material filtro es suficientemente pequeño, pero tiene que dejar pasar el agua para que no se eleven las presiones neutras. Por lo tanto, sus vacíos también tienen que cumplir una condición contraria, que es que tengan una dimensión suficientemente grande como para que el agua se encuentre con un material que puede atravesar fácilmente. Entremos entonces a ver un poco más este concepto de filtro con un poco más de profundidad. Una forma digamos, hemos dicho recién que el filtro tiene que tener una dimensión de vacíos suficientemente grande como para dejar pasar el agua fácilmente, pero suficientemente pequeña para no dejar pasar las partículas que intenta proteger. Ese concepto lo podemos analizar, que está mostrado en esta figura, es decir, los vacíos del filtro. El filtro tiene que ser un material de partículas más grandes que el material que quiero proteger, ¿no? Los vacíos de ese filtro no tienen que dejar pasar a las partículas que están protegiendo. Esto lo podemos ver en una curva granulométrica. Si yo tengo un suelo, el suelo este de la derecha que estoy marcando como el suelo fino que quiero proteger, que no quiero que se mueva, tengo que colocar un material más grande dentro de una banda que me limite lo suficientemente grande como para que el agua pase fácilmente, pero lo suficientemente chico para que no sean arrastradas las partículas que estoy queriendo proteger. Vamos a ver cuáles son las condiciones numéricas para este análisis. Las leyes de filtro fueron formuladas por Terzaghi inicialmente y después han ido evolucionando con algunas modificaciones no muy grandes por otros autores. Yo necesito que el D15 de mi filtro, es decir, este segmento, yo lo voy a limitar con sus dos extremos. ¿Cuáles son sus dos extremos? El D15 del filtro tiene que ser menor que 5 veces el D85 del suelo que yo quiero proteger. Si mi suelo tiene este D85 que estoy marcando, 5 veces D85 es este diámetro, que lo comparo con el D15 del filtro. De ahí para abajo tiene que estar mi filtro. De ahí, esos son los D15 más grandes que puede tener mi filtro. Y en el otro extremo, el D15 de mi filtro, eso es para que la condición anterior es para que las partículas del material que yo quiero proteger no tengan espacio para moverse en los vacíos del filtro. La otra condición es que el filtro sea lo suficientemente grande como para que pase el agua. ¿Cuál es esa condición? El D15 del filtro tiene que ser mayor que 5 veces el D15 del suelo. El D15 del suelo a proteger 5 veces me da este límite. Este es el tamaño más chico del D15 de mi filtro. De acá para la izquierda y de acá para la derecha tengo la banda granulométrica de materiales que pueden ser un buen filtro de este material a filtrar. Yo solamente tengo estos dos puntos. El trazado de las curvas para definir la zona de buen filtro tienen que ser sensiblemente paralelas con la forma
similar o parecida al suelo a filtrar. Condiciones adicionales muy importantes son que el filtro tenga muy pocos finos, es decir, un pasatamiz 200 de menos del 5%, y además que esos finos no sean plásticos. ¿Qué dificultad podría tener que el filtro tenga algo de plasticidad? La plasticidad está asociada a las partículas finas, a la cohesión. Si yo tuviera en mi filtro posibilidad de tener cierta cohesión, podría, cuando se supera esa cohesión, generarse fisuras. Y al generarse fisuras se generaría un sector, superficies preferenciales de escurrimiento que no cumplen necesariamente las dimensiones de los vacíos del filtro que yo he diseñado, por lo tanto serían superficies preferenciales de escurrimiento a través de las cuales las partículas pequeñas del suelo que yo estoy filtrando podrían atravesar el filtro y podrían migrar, que es la situación que yo estoy tratando de evitar. Las leyes de filtro están establecidas en numerosos manuales y reglamentos. Acá simplemente les muestro el manual, el Engineering Manual del Army Corps. El Army Corps, el USACE americano, tiene numerosos manuales que, indicados por esta sigla, Engineering Manuals, de numerosos temas. Esto es uno de los temas, se los recomiendo para que son manuales muy concretos, con definiciones muy concretas. Se los recomiendo para cualquier tema que vayamos abordando. Este manual, que también está copiado en un boletín de la ICOL, este es el Comité Internacional de Grandes Presas, Large Dams, que también es un organismo que tiene numerosa documentación, numerosas publicaciones técnicas de muy buen nivel. Y entonces, por ejemplo, en este reglamento, en este manual, que uno podría tomar como reglamento, tengo distintos tipos de materiales a proteger con distintos tipos de filtros. ¿Qué me dicen en general para cualquier filtro? En general, para cualquier filtro me dicen tamaño máximo de no más de 3 pulgadas, porcentaje máximo de pasatamiz 205%, lo dijimos recién, y no plástico, lo dijimos recién. Y para garantizar un tamaño grande de filtro, es decir, que sea suficientemente permeable, el D15 será igual o mayor a 4 veces el D15 del material a proteger. Recién dijimos 5, es decir, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Entonces, estas son las recomendaciones generales para cualquier filtro, de cualquier material. La otra limitación que está acá, limitada según el tipo de material que yo quiero proteger, es la limitación de cuál es el tamaño máximo del D15 del filtro. Bueno, 9 veces D85, menor que 0,7 milímetros. Una relación que tiene que ver con el D85 y con A, que es el porcentaje del pasatamiz 200. Acá tenemos 4 de 85, es decir, un refinamiento no muy distinto al de Terzaghi para cada tipo de material que quiero proteger. Una consideración puntual que quiero mencionarles y quiero recordarles, no necesariamente para los filtros, sino para cualquier tipo de material, es la idea de la estabilidad interna. Si nosotros tenemos un único suelo, ya no dos suelos, un filtro y un suelo a proteger, sino un único suelo. Ese único suelo, atravesado por un escurrimiento, podría tener una inestabilidad interna. ¿Qué quiero decir con una inestabilidad interna? Podrían las partículas de su fracción fina, es decir, sus partículas más chicas, moverse ocupando los vacíos de la fracción gruesa, es decir, de las partículas más grandes.
Eso ocurre, eso está estudiado. Gerard es un autor que ha estudiado mucho este tema. Y eso ocurre en los suelos que tengan una curva granulométrica relativamente muy extendida, muy horizontal, digamos, o tendiendo a ser horizontal. ¿Qué quiero decir con eso? Que va a tener partículas muy finas y partículas muy gruesas. Se ha establecido un límite, Gerard ha establecido un límite de una pendiente que me asegure con pendientes superiores a esta pendiente límite suelos estables internamente y por debajo de esa pendiente suelos inestables. Eso se conoce como la curva 4X, que muchas veces una forma más fácil de verla, esta curva, es mirarla en un ciclo. Recordemos que las curvas granulométricas son semilogarítmicas, ¿no? Logarítmicas en horizontal y no logarítmicas en el porcentaje que pasa a los tamices. Por lo tanto, si nosotros analizamos un ciclo logarítmico, es decir, por ejemplo, de 10 a 100 en un ciclo, ¿cuál es el límite de porcentaje que me asegura la estabilidad o la inestabilidad? Miremos acá para pasar de 10 a 100. En 10 estoy en 7%, en 100 estoy en 30%, es decir, ahí tengo 23%, 22% se dice, como límite dependiente que me permite definir los sectores de una curva granulométrica que son estables o inestables. Necesito entonces superar ese 22% para un rango, para un ciclo logarítmico, de tal manera de asegurar que el suelo sea estable. Estas son situaciones que ocurren en suelos que tienen distribuciones de tamaños muy variados. Ustedes ya han visto que eso es propio de los suelos de origen glaciar. El glaciar como topadora arrastra todo tipo de materiales y todo tipo de tamaños desordenadamente. Entonces, los suelos llamados till de origen glaciar suelen tener este tipo de fracciones muy finas y muy gruesas en la misma ubicación, y entonces hay que tener cuidado cuando uno hace leyes de filtro o cuando diseña filtros en este tipo de suelos, en los cuales no tiene que usar toda la banda granulométrica o toda la curva granulométrica del suelo, porque podría estar generando filtros muy gruesos que permitirían el paso de las partículas finas de ese til a través de ese filtro. Entonces hay que usar una curva cortada, por ejemplo, en el tamiz 4, es decir, quedarme nada más que con la fracción de arena del til y a ese material diseñarle un filtro que va a ser un filtro más chico y que no va a tener los problemas de arrastre de las partículas finas. Los filtros ustedes los van a encontrar en cualquier obra en la que tenga niveles desbalanceados de agua, que tendrá una fundación y entonces se desarrollará un escurrimiento en la fundación o en el cuerpo de la estructura que están construyendo, como en el caso de las presas, como en esta foto que tienen acá. Y entonces es un tema central conceptual y constructivo y de diseño tener muy en claro los conceptos de los filtros. Yo acá tengo una foto de una presa, digamos a la izquierda, estoy aguas arriba, en lo que cuando la presa esté terminada, ahí estará el embalse. Esta es una presa CFRD, es decir, una presa que aguas arriba en algún momento tendrá una pantalla de hormigón armado que generará la impermeabilidad de la presa. Después tengo gravas formando la presa, las gravas que están en este primer sector y las gravas que están en este sector. Pero estas presas llevan una chimenea drenante, es decir,
un cuerpo construido especialmente con pendiente muy alta, es decir, casi subvertical o vertical, que cumple las veces de elemento de seguridad. ¿Para qué situación? Supongamos que la pantalla de hormigón armado, que está aguas arriba, por un sismo, por deficiencias constructivas, por deformaciones importantes que tenga la presa, se fisura. Entonces el agua del embalse atravesará la pantalla de hormigón, fluirá por estas gravas, y yo lo que tengo que asegurar en las presas es que el agua no llegue al talud aguas abajo. Entonces será captada por esta chimenea vertical drenante, bajará rápidamente el agua y saldrá por una solera drenante conformada por este mismo material que está en el fondo, en el piso de la presa. Entonces, hay situaciones de escurrimiento posibles atravesando este material y entrando en este material. Es fundamental que este material, que es el dren, con el que está construida la chimenea drenante, sea filtro del material de la presa. ¿Para qué? Para evitar que las partículas más finas de este material tengan posibilidad de moverse y generar una inestabilidad en la presa. Entonces, el dren deja pasar el agua, pero como filtro no deja pasar las partículas más finas de estas gravas atravesando el dren. Esa ley de filtro tiene que tener un buen diseño, una buena construcción. En presas ya no CFRD, sino presas de enrocado con un núcleo impermeable. Nuevamente tenemos varios tipos de materiales. En este caso, la futura presa, el futuro embalse estará a la derecha, aguas arriba. Y entonces en estas presas yo tengo que asegurar la impermeabilidad a través de un núcleo. En este caso había un núcleo de arcilla rodeado de un núcleo de limo. Era una zona donde la arcilla, por un tema económico, era muy escasa y entonces era muy cara de conseguir. Por lo tanto, se complementó el núcleo con parte de arcilla y parte de limo. Rodeando ese núcleo hay que colocar materiales que sirvan de filtro. Hacia aguas arriba, una transición de arena, un enrocado fino y luego el enrocado obtenido de voladuras de las obras accesorias a la presa que forman el cuerpo principal de la presa. Hacia aguas abajo, un filtro fino, un filtro grueso y el enrocado fino y finalmente el enrocado de inferior calidad. ¿Cuáles son las condiciones que hay que cubrir acá? Las condiciones que hay que cubrir acá son: cuando el embalse esté establecido, en algún momento se establecerá, digamos, la permeabilidad que tienen estos materiales permitirá que el agua los atraviese y habrá fuertes pérdidas de carga en el núcleo, que es el material impermeable, como hemos visto recién, arcilla o limos, es el que generará las fuertes pérdidas de carga y que impedirá de alguna manera que haya escurrimiento hacia aguas abajo. Pero como seguridad, como elementos de seguridad, nuevamente, frente a una fisuración del núcleo por algún sismo, por alguna mala construcción, por deformaciones importantes, el escurrimiento que se generaría desde aguas arriba atravesando el núcleo y hacia aguas abajo tiene que ser un escurrimiento sin arrastre de las partículas finas del núcleo. Por lo tanto, el filtro fino tiene que ser filtro del limo, el filtro grueso tiene que ser filtro del filtro fino
Y lo mismo el enrocado fino respecto al filtro grueso. Es decir, hay que tener seguridad de que frente a un eventual escurrimiento no, digamos, el agua atraviese los materiales, pero no se produzca el arrastre de las partículas finas de la arcilla, del núcleo. Y hacia aguas arriba tenemos que cubrir una situación posible que es el desembalse rápido del embalse. El embalse, ante una situación de emergencia, se desembalsa a través de sus descargadores de fondo, baja su nivel. Entonces, en los enrocados tendría un nivel de agua inferior al de la arcilla, en la que necesito más tiempo para que el agua vaya abandonando los vacíos de la arcilla. Entonces, habría un escurrimiento desde aguas abajo hacia aguas arriba en esa situación. En ese caso, la transición tiene que actuar como filtro para dejar pasar el agua, pero no dejar las partículas. Tanto la transición como los filtros son elementos, en este tipo de presas, son elementos fundamentales que requieren diseño cuidadoso y construcción muy cuidadosa. Un elemento más para considerar en estos temas de escurrimiento en medios permeables. Muchas veces uno se enfrenta con condiciones geológicas muy cambiantes. Acá tengo lentes de grava muy permeable, con algunas arenas permeables, con algunas arenas limosas o limos bastante más impermeables. Y entonces, cuando tengo que construir mi obra, y por ejemplo mi obra tiene que tener un dren rodeada de una arena cemento, es decir, un material bastante impermeable, muchas veces se mejoran los caudales, es decir, se bajan los caudales, colocando un filtro, que es una idea contraria a lo que uno se imagina, como que colocando un filtro permeable, yo mejoro, digamos, reduzco los caudales generados en esta situación. Por supuesto, son situaciones muy puntuales y que podemos ver numéricamente en la imagen siguiente. Si nosotros hiciéramos un ensayo, colocando un ensayo a nivel de laboratorio, ¿no? Colocando 3 capas de suelos de 1 pie de altura, 100 pies de largo, y en las que generáramos un escurrimiento desde aguas arriba hacia aguas abajo a través de un desnivel de 10 pies de diferencia. Si aplicamos la ley de Darcy en este caso, digamos, hay que remarcar que hay una fuerte diferencia de permeabilidad entre el material B, muy permeable, 5 por 10 a la 0, y dos materiales bastante impermeables, o por lo menos bastante menos permeables, 1 por 10 a la menos 5, esto expresado en fits por minuto. El escurrimiento que se genera, digamos, ¿qué caudal se generaría en esta situación? Bueno, podemos hacer una simplificación diciendo que tendremos K por I como velocidad por área, sumado en los 3 elementos. En el elemento superior tendremos permeabilidad 1 por 10 a la menos 5, gradiente 10 fits sobre 100 fits de recorrido por un fit de área. Eso nos da 1 por 10 a la menos 6, que es lo mismo que nos da el tercero. En el primero y en el tercero escurre lo mismo, y en el segundo hacemos la cuenta, permeabilidad 5 por 10 a la 0, el gradiente lo consideramos igual, carga hidráulica sobre recorrido por área un fit, y entonces nos queda 5 por 10 a la menos 1. Sumando, toda esta suma nos da
5 por 10 a la menos 1 feet cúbicos por minuto. Ese es el caudal total de esta situación. ¿Qué pasa si yo corto en un ancho de 10 feet y coloco un material de filtro, un material permeable? Fíjense la permeabilidad que estoy poniendo. 10 a la menos 2 feet por minuto. Es un material que es bastante más permeable que los dos niveles amarillos de suelo, pero es un poco menos permeable que el material de mayor permeabilidad. ¿Cómo puedo hacer la cuenta? Bueno, la cuenta la puedo hacer igual, sumo las permeabilidades por los gradientes por el área, pero voy a hacer una permeabilidad equivalente con este criterio. Hago una permeabilidad equivalente pesando las longitudes por sus permeabilidades. 90 metros tienen 10 a la menos 5 y 10 metros tienen 10 a la menos 2. Eso cambia la permeabilidad del estrato 1 de 1 por 10 a la menos 5 a 1,11 por 10 a la menos 5. Es decir, la levanta un poco la permeabilidad. Pero tiene enorme influencia en la permeabilidad del estrato 2, reduciendo la permeabilidad del estrato 2 desde 5 por 10 a la 0 a 9,8 por 10 a la menos 2. Es decir, un orden de magnitud ha reducido la permeabilidad de ese estrato. Hago las cuentas nuevamente, permeabilidad por gradiente por área, 1,11 en la primera capa igual a la tercera capa y 9,82 por 10 a la menos 3 en la segunda capa. Hago la suma del caudal en las tres capas, 9,8 por 10 a la menos 3. Es decir, el caudal total pasó de 5 por 10 a la menos 1 a digamos 10 por 10 a la menos 3, es decir, 1 por 10 a la menos 2. Es decir, 50 veces se redujo el caudal simplemente colocando un filtro, por supuesto, para esta situación en donde tenemos conviviendo dos materiales de gran diferencia de permeabilidades. Consideraciones especiales tenemos que hacer cuando tenemos permeabilidades distintas, verticales y horizontales. Habíamos dicho que la ley de la ecuación de Laplace vale con permeabilidades iguales. Incluso la habíamos simplificado, con lo cual el trazado de la red de escurrimiento como solución de la ecuación de Laplace no depende de las permeabilidades. No, a mí no me interesa la permeabilidad para el trazado de la red. Por lo tanto, no me incide en las presiones neutras, pero sí me incide mucho en los caudales, ¿no? Eso no lo dije en su momento, lo aclaro ahora. Pero en este caso, en el que estamos mirando una permeabilidad horizontal distinta de la vertical, tendremos que hacer artilugios digamos, numéricos para poder resolver este problema. Hacemos una escala del trazado de la red considerando las dos permeabilidades. Consideramos una permeabilidad media a través de esta simplificación. Y en el último paso volvemos a hacer una transformación volviendo a la escala real y ahí nos queda la red de escurrimiento estirada en la dirección de mayor permeabilidad. Esta es digamos, son artilugios para trabajar con permeabilidades distintas en horizontal y en vertical. Una consideración también que tenemos que tener es qué pasa si tenemos el trazado de red en un suelo que, digamos, mejor dicho, en una estratigrafía que tienen dos suelos con distinta permeabilidad. Bueno, la red de escurrimiento sufrirá un quiebre. Si nosotros tenemos por encima una permeabilidad K1 y por debajo una permeabilidad K2 más chica,
y pensamos simplemente en estas redes, líneas de flujo y líneas de flujo, líneas equipotenciales, líneas equipotenciales. Si pensamos simplemente en continuidad, el ancho del tubo que transporta este caudal, aguas abajo, como tengo menor permeabilidad, tiene que ser más ancho. Por lo tanto, se genera este quiebre para darle más ancho al tubo en el que atraviesa el suelo de menor permeabilidad. Bueno, acá está la demostración de cuánto vale, digamos, cuánto hay que inclinar las nuevas líneas de flujo. Planteamos continuidad, caudal de entrada igual a caudal de salida. Los caudales, las áreas valen BC y AD, antes y después. Los caudales valen permeabilidad, digamos, las velocidades valen permeabilidad 1 y permeabilidad 2 en cada lado. Y gradiente, delta H por 1/2 de AC y delta H por 1/2 de BD del otro lado. Ahora, la línea BA es común en las dos, por lo tanto, geométricamente puedo vincular BD con AB. AB lo puedo vincular con BC. AB con BC en este triángulo rectángulo con alfa 1 y AD con AB a través del coseno en el triángulo inferior. Sustituyendo estas relaciones en la relación anterior, me queda lo que está expresado de esta manera. ¿Y qué relación hay entre AC y AB? Entre AB y AC, en este caso, el seno de alfa 1 es el que está actuando, por lo tanto me quedan en los denominadores los senos de los ángulos y por lo tanto me aparecen las tangentes y por lo tanto la relación de ángulos alfa 1, alfa 2 con las que se inclinan las líneas de flujo son directamente las relaciones de permeabilidades. Yo tengo que deformar, o mejor dicho, girar las líneas de flujo en función de la relación de permeabilidades. Veamos algún otro ejemplo de trazado de redes de escurrimiento, muy rápido porque esto ustedes lo van a ver en la práctica. En el caso de una tablestaca, que es un elemento impermeable que entra en un perfil de suelo, en este caso el trazado de la red de escurrimiento es totalmente simétrico y digamos, las líneas de flujo acompañan como siempre el recorrido del agua. Las líneas equipotenciales me van marcando las caídas de potencial de un lado y del otro. Otro caso en el cual tengo, en este caso, dos tablestacas y un desnivel de suelo distinto aguas arriba y en la excavación. En este caso, por simplicidad, puedo hacer una línea de simetría por el centro de la excavación, pero en este caso ya la red de flujo, la red de escurrimiento, se deforma, no queda simétrica por el desnivel entre aguas arriba y aguas abajo, resultando inferiores tamaño de cuadrícula aguas abajo que aguas arriba. No obstante, la caída de potencial, la energía que se pierde entre esta línea y esta línea es igual a la energía que se pierde entre esta línea y esta línea. Estos casos de tablestacas también lo van a ver en la práctica, pero hagamos una definición muy rápida. Cuando yo tengo estas líneas de tablestacas que dividen dos niveles de agua de un lado y del otro, eso puede generar en el fondo de la excavación una pérdida de estabilidad, lo que se llama un sifonaje. Me quedo sin presiones
efectivas. Fíjense que acá la dirección de la línea de flujo es hacia arriba y el escurrimiento es vertical, contraponiéndose al peso. Por lo tanto, se puede generar lo que se llama a veces un burbujeo de fondo. Me quedo sin resistencia al corte, situación totalmente indeseable. Se puede hacer una cuenta muy rápida para verificar esta estabilidad, que es la cuña de suelo colorada que está graficada de esta manera, tiene un peso W', el ancho que se considera inestable es la mitad de la profundidad de la tabla estaca, el ancho B es D sobre 2, y entonces yo puedo analizar que como factor de seguridad, lo que está colaborando en la estabilidad es el peso sumergido, gamma prima por D, del suelo colorado, y lo que está generando inestabilidad son las presiones neutras que tienen una componente sensiblemente vertical, es decir, las presiones neutras en el nivel del fondo de la tabla estaca, que valen gamma del agua por H. H es el nivel de presiones que tengo en el fondo de la tabla estaca, que las calculamos como vimos hace un rato. ¿Cuánto vale la presión que hay que considerar en este caso? Gamma del agua por toda la altura de agua, menos las pérdidas de carga y menos el nivel de agua que tengo de este lado. Es decir, por lo tanto acá me queda como presión desbalanceada de agua, gamma del agua por el H este solamente, menos las pérdidas de carga, en este caso 1, 2, 3, 4. Y en este punto tendré gamma del agua por el H desbalanceado menos 4, 5, 5,7 pérdidas de carga. Es decir, puedo hacer un diagrama de presiones como el azul que se opondrá a el peso sumergido que intenta estabilizar, y eso me dará el factor de seguridad para evitar el sifonaje en esta excavación. Esta es otra alternativa de redes de escurrimiento en las cuales tengo una presa con el mismo desnivel de agua, siempre tengo el mismo desnivel de agua, pero le agrego una pantalla en la fundación, aguas arriba y aguas abajo. Y esto me permitirá comparar ¿qué cosa? Caudales, presiones y gradientes. Los caudales, colocando una pantalla aguas arriba o aguas abajo, se reducen porque aumentan el número de caídas de potencial, es decir, para los caudales sirve. Pero para las presiones en la fundación de la presa, esta situación genera menores presiones que esta, porque yo generé pérdidas de carga aguas arriba, por lo tanto la primer presión como subpresión en el fondo de la presa ya tiene una resta de varias pérdidas de carga, es menor que en esta situación, y en la salida tengo un diagrama de una presión final como subpresión similar al caso A, es decir, este caso frente a este reduce las subpresiones, pero este caso frente a aquel aumenta las subpresiones porque me queda aguas arriba una presión prácticamente igual a la original, pero aguas abajo una presión remanente necesaria para llegar hasta la salida. Por lo tanto, nunca se construyen tablestacas o pantallas impermeables aguas abajo de una presa. Los gradientes mejoran en estas dos situaciones porque a un recorrido similar de la red de escurrimiento le corresponde menor delta de H porque hay más pérdidas de carga. Para terminar, vamos a repasar rápidamente una situación de redes de escurrimiento resueltas con modelos de elementos finitos. Son situaciones situaciones como estas en las que tengo distintos materiales. Acá tengo una presa de un material homogéneo
con una chimenea y una solera drenante, imaginémonos arena permeable. Acá tengo un enrocado que está colocado para la protección del oleaje. Tengo un suelo cemento que intenta generar un espesor impermeable, menos permeable para generar un cuerpo de presa más impermeable. En la fundación había una capa de arenas con más permeabilidad. Entonces, todas estas modificaciones de lo que sería un esquema homogéneo que nos permite trazar una red a mano, hacen que debamos recurrir a estos modelos de elementos finitos. Los modelos de elementos finitos resuelven la ecuación de Laplace a través de un mallado. ¿Qué datos tengo que incorporar en estos modelos de elementos finitos? Bueno, las características del peso, de las permeabilidades de los suelos. Puedo colocar permeabilidades horizontales y verticales distintas. Y condiciones de borde, ¿no? Digamos, no nos podemos escapar de eso. Las condiciones de borde en este caso son nivel de agua aguas arriba, nivel de agua aguas abajo en la restitución y borde impermeable abajo. El modelo, entonces, con esas condiciones de borde y con esos datos de entrada, resuelve esta línea de saturación, ¿no? La línea de saturación superior que marca el límite del escurrimiento. Como solución de estos modelos yo puedo obtener las equipotenciales, el trazado de equipotenciales. Fíjense que acá tengo la mayor energía y acá en esta zanja final, aguas abajo, tengo la menor energía. Fíjense que tengo grandes pérdida, digamos, concentración de equipotenciales, es decir, equipotenciales más cerca que indican mayores pérdidas de energía en correspondencia con los materiales más impermeables y equipotenciales más distanciadas en correspondencia con los materiales más permeables. Acá se vuelve a ver con curvas y no con colores lo que estábamos diciendo de mayor concentración de equipotenciales aguas arriba, mayor concentración de pérdidas de carga y menores pérdidas de carga, es decir, las equipotenciales más alejadas en este material que era un material permeable. Si ahora miramos los caudales, ya habíamos visto las equipotenciales, ahora miramos los caudales. Los caudales se concentran en los materiales más permeables, en esta capa de mayor permeabilidad y en esta capa que nosotros construimos como solera drenante. Acá tenemos los caudales del orden de 16,76 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo por metro, es decir, recordemos que todo esto es un análisis bidimensional. Yo para pasarlo a los caudales reales lo tengo que multiplicar después por el ancho que tenga la presa en la dirección perpendicular a la imagen. Si nosotros miramos la primera imagen, estamos viendo que hay una situación no deseable, que es que la línea de saturación está demasiado alta en la zona del talud aguas abajo. Eso ya lo vamos a ver en GO2 como situación que empeora la estabilidad del talud aguas abajo. Si uno quisiera generar una línea de saturación dentro de la solera drenante, es decir, bajarla un poco, bueno, hay que generar, por ejemplo, un pozo de alivio, es decir, generar una perforación, varias perforaciones aguas abajo, que sean capaces de generar una facilidad al escurrimiento y una reducción de las presiones. Esta reducción de las presiones mejora la situación de la línea de saturación, la bajó,
pero aumenta los caudales, ahora estamos en 22,46 por 10 a la menos 6, comparado con 16,76 que teníamos en la situación anterior. Entonces, bueno, los modelos de elementos finitos permiten salirnos de la homogeneidad de los suelos, permiten combinar suelos de distintas características, distintas geometrías y por supuesto llegar a soluciones más realistas de problemas reales. No obstante, la limitación que todavía estamos teniendo con estos modelos no es un problema matemático, digamos, los modelos pueden resolver cualquier situación matemática y hasta tridimensional y hasta de materiales distintos. Ahí no está el problema. El problema de los modelos sigue estando en la modelación de las condiciones reales del terreno, es decir, los terrenos reales tienen perfiles que combinan distintos materiales. Acá estamos viendo un material más grueso, un material más fino con cierta estratificación, un material con cierta heterogeneidad, con clastos y material fino como matriz. Esta situación, planos de contacto entre un material y otro. Esta situación la alumbramos en una excavación, pero alejándonos unos metros de esta excavación tendremos una configuración distinta. Por lo tanto, la variación espacial de las características reales de nuestras fundaciones hacen que eso sea la limitación que tenemos hoy por hoy para meter estos datos en los modelos de cálculo, que por supuesto hay que usarlos, pero no tenemos que perder de vista esta limitación. Bueno, con esto terminamos esta clase que se hizo un poco larga, pero bueno, les reitero acá una bibliografía variada por si quieren ahondar en cualquiera de estas cuestiones.